Buenas noches. El programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, su director de este programa, y para mí es un gusto acompañarlos en este espacio de opinión, conversación y análisis de los hechos que son noticia en el continente americano y en el resto del mundo. Vamos a comenzar con la noticia más importante del día de hoy. Estados Unidos estaría listo para atacar objetivos militares dentro de Venezuela. Los ataques, que serían por aire, podrían ocurrir en cualquier momento, en cuestión de días o inclusive de horas. Los planes de posibles bombardeos estadounidenses en territorio venezolano fueron revelados por dos influyentes diarios. Ustedes los ven en pantalla, el Miami Herald y el The Wall Street Journal. Ambos periódicos citaron fuentes cercanas a la administración Trump. Wall Street Journal. Estados Unidos tiene la mira puesta en atacar objetivos militares venezolanos utilizados para el narcotráfico. Miami Herald. Fuentes informaron al Herald que los objetivos que podrían ser alcanzados desde el aire en cuestión de días o incluso horas también buscan desarticular la cúpula del cartel. El punto clave de esa noticia, ¿cuáles serían esos blancos precisos de Estados Unidos en Venezuela? La ofensiva incluiría instalaciones navales y aeropuertos controlados por las Fuerzas Armadas de la dictadura de Nicolás Maduro. Los potenciales blancos bajo consideración incluyendo puertos y aeropuertos controlados por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas, incluyendo instalaciones navales y pistas aéreas, de acuerdo con uno de los funcionarios. De acuerdo con las fuentes, los objetivos enviarían un mensaje muy claro al dictador, a Nicolás Maduro, de que es hora de renunciar, de dimitir. Incluso advierten que el dictador podría quedar atrapado sin ninguna escapatoria. Aunque las fuentes se negaron a decir si Maduro es un objetivo, una de ellas afirmó que le queda poco tiempo. Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podrá descubrir que no puede huir del país aunque quisiera, dijo la fuente. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta, verla venir. Y es punto clave en este momento la versión oficial que ha entregado los Estados Unidos. Tanto el secretario de Estado, Marco Rubio, como el mismo presidente Donald Trump han negado que se haya tomado una decisión de ejecutar ataques contra objetivos militares en Venezuela. Llama la atención que en el pasado, cuando por ejemplo Estados Unidos ejecutó en el mes de junio ataques en contra de centrales nucleares en Irán, en ese momento también el Wall Street Journal publicó algo parecido a lo que planteó el día de hoy, y en ese momento también el mandatario estadounidense lo negó tajantemente. Días después, atacaron Irán. Hay reportes de que usted está considerando ataques en Venezuela. ¿Eso es verdad? No. ¿Ha tomado una decisión de eso? No, eso no es verdad. Dice el presidente Trump que no es verdad. Sin embargo, muchos analistas coinciden en afirmar que no es estratégico anticiparse a una operación militar y que de ninguna manera ni Donald Trump ni ningún mandatario en medio de una guerra contra el narcotráfico pues iba a aceptar que se va a dar de manera inminente ese ataque, porque si lo anuncia dejaría de ser inminente. Por esa razón voy a saludar a Eduardo Hurtado, asesor de seguridad, veterano de guerra. Es un militar que nos acompaña a esta hora, un militar retirado del ejército de los Estados Unidos. Eduardo, un gusto tenerlo acá en el programa de la noche y también quiero conocer su análisis. Tenemos por un lado una publicación de dos prestigiosos diarios estadounidenses que aseguran que podría haber un ataque inminente, inclusive en las próximas horas, en contra del Cartel de los Soles, en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, pero hoy encontramos dos voces, los protagonistas de la noticia, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, negando dicha versión. ¿Usted qué piensa? Buenas tardes, gracias. Mira, estamos viviendo una gran controversia en lo que se está informando hoy en día. Todo el mundo quiere la primicia de saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero basado en lo que se está emitiendo hoy día, ese aviso oficial que informa los cambios
en tema de aviación, donde se está restringiendo el espacio aéreo a partir de mañana, esos son indicativos de que pudiese suceder algo. Eso no sabemos, yo por lo menos no lo sé, pero si ocurriese, no lo pudiesen, a lo mejor no es estratégico anunciarlo como lo acabas de decir. Debemos recordar que en Irán no se anunció, dijeron que dentro de 7 días vamos a ver, vamos a conversar, y a los 3 días atacaron. En la frontera en Gaza también hicieron lo mismo, igual que en otros territorios. Entonces, obviamente que si va a ocurrir algo, a lo mejor van a utilizar el factor sorpresa, no sabemos. Adelante. Sí, Eduardo, lo que usted plantea es de vital importancia porque mientras el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio aseguran que pues esto no es inminente, por ejemplo, lo ha planteado el presidente Donald Trump, incluso el mismo Marco Rubio, el secretario de Estado, ha dicho que esa información es falsa. Al mismo tiempo hay una serie de hechos que llaman la atención, por ejemplo ese que usted plantea, lo que está sucediendo en Trinidad y Tobago en ese momento, donde miembros de las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago en este instante están en alerta máxima. Asimismo, la seguridad aérea ha sido uno de los puntos principales de análisis durante la tarde de hoy, teniendo en cuenta que las agencias de seguridad de Estados Unidos aérea pues han prohibido vuelos en algunas zonas del Mar Caribe. Eduardo, ¿usted cree que realmente una operación de este calado está en marcha? ¿Todo este movimiento que está haciendo los Estados Unidos en el Mar Caribe va a desembocar en una intervención directa en contra del Cártel de los Soles? ¿O es esto sencillamente una estrategia de intimidación? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, siempre vamos a ver que el gobierno de los Estados Unidos siempre va a estar presionando y apostando a la implosión interna. Pero sabemos que este sistema de dictadura científica, el castrochavismo, sabe, conoce todas esas estrategias de guerra psicológica, por consiguiente ellos van a aguantar hasta lo último, ¿no? En caso de que ocurriese inclusive un ataque aéreo, ellos pudiesen atacar en zonas donde no van a generar daños colaterales, por consiguiente, bueno, obviamente que es una presión significativa para el régimen, pudiese eso alertar o motivar al militar que está cerca de Maduro a entregarlo o a dar un próximo paso hacia la democracia o hacia la libertad o esta transición que estamos todos los venezolanos esperando. Eduardo, usted es venezolano y conoce también muy de cerca lo que en términos de seguridad esconde Nicolás Maduro. ¿Cuál cree usted que sería el principal objetivo de un eventual ataque militar de los Estados Unidos? Los artículos que publicaron hoy, el de Wall Street Journal y también el Miami Herald, plantean que ya hay unos objetivos específicos identificados. ¿A qué sitios cree usted que debería ir enfocado un eventual ataque en territorio venezolano de las fuerzas estadounidenses? Muy buena pregunta. Todo el mundo está asustado y está con una crisis o un miedo pensando que Estados Unidos pudiese bombardear sitios civiles, ¿no? Ciudades, bases militares y todas esas cosas. Debemos recordar que no estamos en guerra. Estados Unidos lo ha dicho, no estamos en una guerra contra Venezuela, estamos en guerra contra el narcoterrorismo. Por consiguiente, si sucediese ese caso, hipotéticamente hablando, van a ser blancos específicos, estratégicos, que tienen que ver directamente contra el narcotráfico o contra el narcoterrorismo. Recordemos que al no tener esa denominación de guerra, como en una guerra lo primero que tú haces es tratar de romper o degradar la capacidad del adversario. Hemos visto que en el caso de Venezuela se han desplegado baterías antiaéreas, cohetes, misiles y todas estas cosas. Yo creo que si Venezuela las utiliza, entonces Estados Unidos pudiese utilizar esto como una agresión y se va a defender, va a utilizar el artículo 51 que provee o autoriza a ellos a proveer esa defensa en contra de Venezuela. Entonces ahí sí pudiésemos ver un ataque hacia las defensas aéreas y los sensores de Venezuela y todo esto para tener una mejor acción aérea propia de parte de los Estados Unidos. Las plataformas de la Fuerza Aérea, la artillería de largo alcance, los misiles y todas esas cosas que Maduro dice que tiene y que dice que funciona, van a ser los primeros nodos logísticos o militares que van a tratar de poner o minimizar, ¿no? Eso sería en el caso de que Estados Unidos sea atacado por Venezuela.
después de que ellos, en un caso hipotético, pudiesen intervenir en Venezuela. No creo, Venezuela o el castrochavismo siempre diseñó su estrategia de defensa basada en la guerra asimétrica. Por consiguiente, no vamos a ver una guerra de país contra país porque saben que Estados Unidos es muy poderoso y no van a tener básicamente una ventaja operativa ni igual ni sobre los Estados Unidos. Por consiguiente, ellos se van a defender de otra manera. Y los elementos móviles de respuesta rápida que Venezuela tiene, bueno, pudiesen ser utilizados para tratar de contener a una invasión norteamericana. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, todavía no sabemos si eso realmente va a ocurrir, seguimos esperando. Pues Eduardo, va a integrar a Hugo H., otra voz que queremos compartir con nuestros televidentes. Él es consultor de seguridad y defensa internacional, investigador académico en temas de seguridad global. Profesor Hugo H., como siempre es un gusto para nosotros contar con su análisis y no podíamos obviar hoy su lectura sobre lo que está pasando en Venezuela a propósito de este hecho que planteamos en el inicio del programa. Por un lado, las publicaciones que indican en distintos diarios estadounidenses de que es inminente una operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano contra objetivos específicos, objetivos militares. Pero de otro lado escuchamos al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado Marco Rubio que dicen que pues esto no sucederá, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué piensa usted de este escenario, profesor H.? Bienvenido. Bueno, primero que nada, un placer y un privilegio. Un saludo a Eduardo, a quien escuché brevemente. Primero, me parece de que dentro de una lógica sería muy difícil, por no decir imposible, que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado confirmaran o argumentaran alguna situación con respecto a datos puntuales específicos o cronológicos de una operación militar, ¿no es cierto? Si vamos al antecedente más cercano, y si la memoria no me falla, el mismo presidente de los Estados Unidos rechazó versiones periodísticas con respecto a posibles operaciones en Irán y horas después las aeronaves de combate de los Estados Unidos, en este caso los bombarderos B-2 Spirit, estaban efectivamente ya despegando para llevar a cabo los ataques que redujeron considerablemente la capacidad nuclear del régimen en Teherán. Y lo que quiero decir con esto es que seremos los últimos en enterarnos, ¿no es cierto? Yo creo que en esto, vuelvo a reiterar, hay que entender a Estados Unidos, a su concepción como una gran burocracia, muy apegada al orden, a la secuencia, y de que si ustedes quieren una referencia muy similar, no necesariamente dentro de nuestro hemisferio, yo quiero recordar que dentro del marco de Iraqi Freedom, el mandato de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se inicia un 2 de agosto de 1990 y las operaciones recién se desarrollan un 17 de enero de 1991. Y luego la guerra en sí duró básicamente 100 horas, ¿no es cierto? Entonces, me parece, vuelvo a reiterar, que es muy difícil tomar literalmente la negativa del presidente y del secretario, porque yo no esperaría otra cosa. Primero, porque si no es evidente, no necesitan confirmarlo. Si algo está en desarrollo, lo último que necesitan es telegrafiar esa intención al adversario. Entonces, creo que hay indicadores, la presencia de una fuerza considerable, el despliegue del grupo de batalla número 12, que tiene como centro a la unidad naval CVN-78, el portaaviones USS Gerald Ford, que dejó el puerto de Split en Croacia, y que más o menos en 6 días y fracción podrán estar dentro del rango de ataque efectivo. Dan una idea de los medios que la administración ha colocado a disposición de la alternativa que decida tomar. Profesor Hacha, pero esto sería una operación en un área limitada, sería una operación sorpresiva, quizás de ataques a través de misiles, ¿o cree usted que también en el largo plazo podría llegar a desencadenar en una intervención terrestre o una ocupación terrestre con tropas estadounidenses en la zona? Para que realmente logren el objetivo que tienen ellos, que es desarticular no solo el cartel de los soles, sino también ir por las cabezas de ese cartel, en este caso Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el mismo Padrino López.
Bueno, primero para colocar esto en el marco adecuado. La orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, que el presidente de los Estados Unidos firmó, es la base plena y absoluta de lo que hoy día estamos viendo. A partir de allí se da las facultades otorgadas al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, que reclasifica a las organizaciones del crimen transnacional organizado como organizaciones terroristas de alcance global. Y esto es clave porque está en la política del Departamento de Guerra y en el reporte que se hizo al Congreso. Todos los medios disponibles para el Estado norteamericano están en manos del Ejecutivo para neutralizar o eliminar lo que hoy día se juzga como la principal amenaza estratégica a la seguridad del país y a la vida de sus ciudadanos. Una vez entendido esto, una opinión muy personal, yo estimo que desde lo que dijo el señor Abrams, que tiene que ver con operaciones psicológicas, persuasión, disuasión, preemption, operaciones de eliminación y decapitación selectiva, como las que se dieron en su momento con Ayman al-Zawahiri, como las que se dieron en el caso de Qasem Soleimani, la eliminación del liderazgo y cúpula de una organización, como fue el caso de Osama Bin Laden y Al-Qaeda, están sobre la mesa. No creo, vuelvo a reiterar, es una opinión muy personal, que vamos a ver un despliegue de lo que en inglés se denomina boots on the ground en la medida de lo que fuera Urgent Fury o Just Cause, Granada o Panamá, y creo que no hay ningún apetito de parte de la administración de establecer una administración o algo que se le parezca bajo responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Dicho esto, me parece que hay que entender también que Venezuela es un componente de lo que Estados Unidos y la administración entiende como un conflicto global contra estos enemigos dentro del fenómeno que es el crimen transnacional como factor estratégico de amenaza a la seguridad del país. Pues vamos, profesor Hacha, con otro punto clave de la noticia, y es que en medio de este fuerte despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe contra organizaciones narcoterroristas, Rusia envió un mensaje de respaldo al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Vladimir Putin calificó al dictador venezolano como un socio y aseguró que estarían listos para responder ante lo que él denominó amenazas emergentes. El pronunciamiento fue hecho a través de la portavoz del Ministerio de Relaciones, María Sharapova. Por supuesto, apoyamos al liderazgo de Venezuela en la defensa de su soberanía nacional, teniendo en cuenta la dinámica de la situación internacional y regional. Estamos en contacto con nuestros socios y estamos preparados a seguir respondiendo sus peticiones, considerando las amenazas existentes y potenciales. Vamos a integrar, a esta hora nos acompaña César Pérez Vivas, él es un líder político de oposición venezolano, integrante del Comando BEN, alianza de los partidos de oposición que pues apoyan a la Nobel de Paz María Corina Machado. César Pérez, un gusto como siempre contar con su análisis aquí en el programa La Noche. ¿Y qué información tiene usted? ¿Cómo cayó esta noticia en Venezuela? La posibilidad de que exista en este momento en marcha un ataque inminente de los Estados Unidos en territorio venezolano. El presidente Donald Trump lo ha descartado, o por lo menos ha dicho que no es inminente. El mismo secretario de Estado negó la existencia de dicha operación, pero hay quienes aseguran que esto también hace parte de la estrategia. ¿Qué piensan hoy los venezolanos de esto? César, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes en el programa y compartir la angustia de la nación venezolana por la naturaleza del conflicto, porque una cosa es el contexto internacional y otra cosa es la presencia de una dictadura que se robó las elecciones el 28 de julio del 2024 y que ha lanzado toda una campaña de hostigamiento, persecución, muerte, encarcelamiento a toda la dirigencia de la sociedad democrática y en general la sociedad, el pueblo venezolano, padeciendo una tragedia socioeconómica brutal. De modo que los venezolanos deseamos el fin de la dictadura, la salida de Nicolás Maduro, y en ese sentido todos estamos a la expectativa de cómo la comunidad internacional va a lograr
que Nicolás Maduro cese la usurpación, termine esta etapa mediante la cual se ha instalado por la fuerza de las armas en el ejercicio del poder. Pues vamos a explicarle a nuestros televidentes todo el contexto de esta noticia, lo que ha sucedido desde el pasado mes de septiembre, desde que Estados Unidos comenzó el inédito y gigantesco despliegue militar en el Caribe a mediados de agosto del año 2025, con los primeros ataques en septiembre, pues ha llevado a cabo una ofensiva sostenida contra embarcaciones, buques señaladas por el Pentágono como narcolanchas, es decir, vinculadas a redes de grupos considerados narcoterroristas como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua de Venezuela. Estas operaciones también se han extendido al Pacífico Oriental. De acuerdo con información de la Casa Blanca, hasta el pasado 30 de octubre se contabilizaban 14 ataques, 8 de ellos en aguas del Mar Caribe y 6 en el Océano Pacífico, que han dejado más de 60 personas muertas y al menos 3 sobrevivientes. Uno de ellos aún desaparecido y que pues continúa siendo buscado por las autoridades mexicanas. El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestra costa para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos donde quiera que operen. Y mientras Estados Unidos aumenta su ofensiva contra el narcotráfico y el terrorismo de aguas internacionales al norte de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro intenta mostrar un supuesto ejercicio de soberanía y de lucha antidrogas por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. El pasado miércoles él se ufanó de haber derribado, según él, aeronaves del narcotráfico. Eso fue antes de ayer, pero hoy, calientico, eso está calientico, estoy dando la primicia. Hoy entraron 2 naves del narcotráfico que venían del norte y en el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción, cumpliendo todos los protocolos y el respeto al derecho internacional, la aviación militar bolivariana, ping, pong, pa, 2 aviones del narcotráfico, para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, pim, pum, pam, todos los días. Eduardo, dice Maduro pim, pum, pam, que él está dando esa guerra en contra del narcotráfico. Analicemos ahora en la posición en la que está el dictador. Uno lo ve muy tranquilo, sentado en una silla, aparentemente rodeado de gente, de personas que lo aplauden, pero no sabemos si esto es un show televisivo y si realmente está tranquilo, tan tranquilo como parece en ese video. Sí, no cabe duda que eso es un show. Pensar que aquella persona que está acusada de narcotráfico está combatiendo el narcotráfico, eso no tiene sentido, al menos que sea un cartel enemigo de ellos mismos y ellos se autorroban o se autodestruyen entre ellos mismos. Pero cuando yo veo esto de las lanchas, me hago la misma pregunta que se hacen muchos venezolanos. ¿Y qué pasa con todo lo que se está siendo transportado vía aérea a países que son aliados del narcoterrorismo como Honduras, México, inclusive algunos sectores de Canadá, inclusive algunos sectores de los Estados Unidos? Entonces, pensar que solamente que se está derrotando al narcoterrorismo nada más porque están explotando algunas lanchas, creo que hay mucho más detrás de todo esto. Obviamente el régimen venezolano sabe que ya por mar se ha visto minimizado su acción delictiva, por consiguiente ya pensar que cualquier lancha de esas lleva droga es hasta inocente. Yo pensaría que son señuelos a estas alturas de la vida. No creo o no quiero creer que cualquier venezolano que se vaya a montar en una lancha de esas, aunque sea por el dinero que le den, se vaya a arriesgar a sufrir esas consecuencias. Otra cosa que estabas diciendo al principio sobre el apoyo de Rusia. Recordemos que también Rusia, cuando atacaron Irán, dijo que los apoyaba. Pero yo no creo que Rusia se vaya a meter en un conflicto con Estados Unidos por Venezuela. Si apenas está tratando de lidiar con Ucrania y todavía no ha podido definir su situación con Ucrania, no creo que a Rusia le convenga un conflicto adicional con los Estados Unidos en Venezuela. Así que hay que entender otra cosa también, Jefferson y colegas. El hecho de que en determinado momento hipotético se envíen algunos ataques a Venezuela, debemos recordar que Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Manuel Noriega no fueron derrocados hasta que no lo fueron a buscar.
para ellos, para este régimen es tan malvado que pudiesen destruir el país completo y ellos no se salen. Porque hasta que no los busquen, ellos saben que si no los buscan y no ocurre una implosión de parte de las fuerzas militares o el que sea dentro del país, ellos no se van a ir, no les importa el pueblo. Ellos no tienen necesidad, ellos tienen cualquier cantidad de dinero en sus haberes. Entonces, hay que pensar estratégicamente. Si Estados Unidos interviene en Venezuela desde afuera, no les va a importar que destruyan el país. El tema del narcotráfico, Trump ya lo dijo, está controlado por la vía marítima. Vamos a poner algunos controles en la tierra. Me imagino que está hablando de controles fronterizos, tanto en Norteamérica como en la frontera con Canadá, frontera con México, que ya está bastante controlada, pero algunos estados como California, que todavía es vulnerable al paso de droga, por la vía aérea hacia otros países en Centroamérica y obviamente por Centroamérica. Ese punto es muy importante, Eduardo, y le quiero preguntar al profesor Hugo Hacha sobre esos dos aspectos que usted acaba de plantear. El primero, profesor Hacha, es que pues realmente el presidente Donald Trump ha defendido esta operación sobre el argumento de que claramente es una guerra en contra del cártel de los soles, en contra del narcotráfico en el Caribe. Pero pues obviamente alrededor de todo eso también está esa esperanza que tienen los venezolanos de lograr ser liberados de una dictadura. ¿Hasta dónde cree usted que esta operación, el verdadero fondo que tiene es acabar con una dictadura que azota, viola derechos humanos, tiene secuestrados a millones de venezolanos en este momento, los tiene en la miseria total? ¿Hasta dónde esta operación también lo que busca es acabar con una de las dictaduras más antiguas de Sudamérica? Bueno, yo creo que una vez más, si nos apoyamos en los documentos que están ahí disponibles, vamos a tener un margen de error pequeño. Este es un conflicto contra organizaciones irregulares, armadas, extranjeras, enmarcadas en la orden ejecutiva del 20 de enero que han sido definidas como organizaciones terroristas de alcance global. El Cártel de los Soles es una de ellas. Yo reitero, en esa evaluación, y lo dije con una colega en su medio de comunicación, muy respetada y además excelente periodista, la señora Idania Chirinos, de que en ese marco, al considerar al Cártel de los Soles una organización terrorista de alcance global, su liderazgo es un blanco legítimo amparado en el marco legal y político, entiéndase político como política de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son parte de una ecuación que se integra en las opciones estratégicas de los enemigos de los Estados Unidos, incluyendo estados adversarios como Rusia, Irán o China. De hecho, cuando se mencionó a Rusia, no nos pueden extrañar las declaraciones de la señora Zaharova, porque en algún momento ella, el señor Medvedev, el señor Peskov, inclusive deslizaron la posibilidad de desplegar misiles de crucero de tipo Oreshnik en Venezuela y en Cuba, lo dijeron públicamente, y fueron reflejados por sus propagandistas, ¿no es cierto? El señor Solovyov, la señora Skabayeva. Entonces, en ese marco y en esa situación está claro de que el Cartel de los Soles es una de las organizaciones más peligrosas por un factor en particular. Como también lo he dicho anteriormente, el Cártel de los Soles consiguió de que el gobierno, a cargo del control efectivo, institucional y territorial del Estado y la organización criminal fueran uno y lo mismo. Y desde ese punto de vista, su eliminación, su decapitación, no es solamente, no estoy diciendo que no sea importante o relevante desde el punto de vista del ansia de democracia y libertad del pueblo venezolano, pero no es el único factor. El factor es la eliminación y la neutralización de una organización terrorista de alcance global cuyas actividades amenazan la seguridad estratégica de los Estados Unidos. Por eso es que hay que entender de nuevo el concepto de todos. Todos los medios y todas las alternativas que tiene el Estado norteamericano están hoy día a disposición del presidente Donald J. Trump para poder llevar a cabo esa misión. Que en el camino, y lo digo desde la solidaridad, el afecto y el aprecio más grande por Venezuela, el pueblo venezolano y la libertad que merece largamente, se integra dentro de esa ecuación estratégica y terminará entregándole, obviamente, a Venezuela y a los venezolanos esa posibilidad anhelada de democracia y de libertad.
Cuando volvamos de comerciales, doctora Hacha, vamos a estar hablando de otro punto que es Rusia. Voy a marcar una pausa. Invito a todos nuestros televidentes a que opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Quiero agradecerle a Eduardo Hurtado, asesor en seguridad, veterano de guerra, militar retirado de los Estados Unidos, por habernos acompañado. Eduardo, una feliz noche. Gracias. Gracias a ti. Bye bye. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y entre esas publicaciones hechas por The Wall Street Journal en los Estados Unidos y por el Miami Herald, ambas coinciden en señalar que ya están identificados objetivos militares en territorio venezolano que podrían llegar a ser atacados específicamente por las fuerzas estadounidenses. Pues hemos preparado el siguiente mapa que yo quiero que ustedes vean en nuestro wall. En él van a aparecer las principales bases de aviación militar de la dictadura que ante un eventual ataque directo de Estados Unidos podrían estar dentro de esos posibles blancos estratégicos. Estas instalaciones, distribuidas en estados como Aragua, Amazonas, Bolívar, Táchira, concentran gran parte del poder aéreo venezolano. Ustedes las ven: hangares, centros de mando, depósitos de armamento y pistas de despliegue rápido. En ellas operan unidades tácticas, también operan paracaidistas y aeroespaciales, incluyendo las bases El Libertador en Aragua, Francisco de Miranda en Caracas, Manuel Ríos en Guárico, Rafael Urdaneta en Zulia y Buenaventura Vivas Guerrero en Táchira, entre otras. Vamos a un segundo mapa. En este que ustedes verán ahora se observan las principales divisiones de las brigadas del ejército del régimen venezolano, todas ellas desplegadas en puntos estratégicos del país para garantizar el control territorial y la capacidad de respuesta ante eventuales amenazas. Estas estructuras agrupan unidades de infantería, también unidades blindadas de artillería y caballería, con presencia en estados clave como Zulia, Táchira, Aragua, Bolívar y Apure. Destaca la 4ª División Blindada, con sede en Maracay, la 5ª División de Infantería de Selva en Ciudad Bolívar y la 6ª División de Caballería Motorizada en Hipomóvil, en San Fernando de Apure, que también estarían entre los objetos prioritarios en un eventual escenario de confrontación directa con el gobierno estadounidense. Voy a volver con nuestros invitados, con César Pérez Vivas. César, ahí veíamos cuáles serían eventualmente esos puntos en los cuales podría centrarse un ataque, un eventual ataque de los Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Qué impacto cree usted que podría generar un ataque en la población venezolana? ¿Usted cree que habría unidad alrededor del dictador o por el contrario esto podría llegar a desencadenar un levantamiento que acabe con esta dictadura? En este momento Nicolás Maduro tiene el repudio del 80% como mínimo de la sociedad venezolana. La nación lo demostró con su voto el 28 de julio del 2024 de repudio a Maduro, inclusive en los cuarteles donde votan los militares. La derrota de Nicolás Maduro fue contundente. Por supuesto que los venezolanos aspiramos a que esta operación mediante la cual sea expulsado del poder Nicolás Maduro sea hecha profesionalmente y de tal manera que no cause daños colaterales a la población, porque ya ha padecido demasiado la nación venezolana con toda la política criminal que Maduro ha lanzado en términos de derechos humanos y sobre todo en la destrucción de la economía y la hambruna que hay en la nación. De modo que la salida de Maduro va a ser celebrada por el país. Y nosotros, repito, hemos denunciado todos estos acontecimientos, todos estos crímenes en las diversas instancias de la comunidad internacional y los venezolanos estamos a la expectativa de que puedan desalojarlo del poder de una manera eficiente, de una manera lo menos traumática y por supuesto lo menos lesiva a la calidad de vida y a la convivencia de los venezolanos, que la mayoría estamos deseando regresar a un país donde se respeten los derechos de todos y cada uno de nosotros. César Pérez, ¿hay unidad en el ejército venezolano, en las Fuerzas Armadas Bolivarianas que rodean a Nicolás Maduro?
o un eventual operativo militar estadounidense en territorio venezolano podría llevar a ese levantamiento o a una fractura en estas fuerzas que son las que en últimas están sosteniendo al dictador en el poder? Esas fuerzas armadas votaron contra Maduro. Los militares venezolanos son reflejos de la sociedad, de la familia. Si bien las cúpulas están comprometidas por todos los negociados y por todas las corruptelas que han venido ejerciendo durante estos años, los cuadros medios, los cuadros de base de esa estructura están totalmente en contra de la dictadura, solo que están aterrorizados, están controlados de una manera realmente dramática. Hoy en día el aparato cubano de inteligencia y contrainteligencia dentro de los cuarteles, dentro de las unidades militares, pues viene generando un pánico y además hay una organización, un modelo de estructuración de la institución militar que los obliga a estar prácticamente prisioneros, como está prisionera de la dictadura la nación venezolana. Al momento en que estos cabecillas del cartel de los soles sean removidos de sus espacios de poder, con toda seguridad habrá una explosión de alegría y obviamente de respaldo a la recuperación de la nación venezolana de su libertad. Porque como lo decía uno de sus analistas minutos atrás, una cosa es el tema geopolítico y lo que significa la forma como el socialismo del siglo XXI y el chavismo condujeron el Estado venezolano, permitiendo la ocupación de nuestro territorio por fuerzas internacionales contrarias a Occidente, permitiendo la invasión cubana de más de 80.000 hombres cubanos, permitiendo la presencia en nuestro territorio de las guerrillas de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC, y permitiendo la presencia de grupos terroristas como Hezbollah, lo cual tiene un impacto no solo adentro del país, sino obviamente en todo el entorno hemisférico. Esto genera, por supuesto, un daño a todo el continente. Y qué bueno que la comunidad internacional se ha activado para ponerle un freno a esta banda que lamentablemente causa tanto daño desde nuestro territorio. Hugo Hacha, ¿cómo vislumbra usted esos efectos internos que podría llegar a tener una eventual intervención militar de los Estados Unidos en territorio venezolano? No solamente en la población civil, hay quienes hablan que esto podría llevar a que un sector amplio de los venezolanos se levante en contra de la dictadura, como los que también consideran que esto también sería un respaldo, por lo menos un impulso para que se dé una fractura en esas Fuerzas Armadas que aún permanecen leales al dictador Maduro. Bueno, vea, yo soy muy adverso a la especulación, pero creo que podemos considerar un abanico de posibilidades que han sido de una forma u otra discutidas a partir de voceros oficiales del gobierno de Estados Unidos. El primer escenario, que yo creo que sería altamente deseable a partir de la disuasión y la persuasión, que algún componente de esa cúpula militar recuerde que hay una recompensa de $50 millones por cada uno de los cabecillas de esta organización y amparándose en la posibilidad de leniencia en las cortes, le asegurase la detención, que es lo que desea el gobierno de los Estados Unidos, y además la eliminación como factor de un posible operativo militar, minimizando daño colateral y lo que ello claramente conlleva. Pero también hay todos los otros escenarios. Es bueno de que se haya recordado de que la cabeza de la serpiente es Cuba, que en este momento en territorio de Venezuela hay una cantidad considerable de operativos de inteligencia, contrainteligencia de naturaleza militar o paramilitar, que están primero dentro de la estructura y luego que se pueden mimetizar con la población. Esto ha sucedido con anterioridad, sucedió en Granada, recuérdenlo ustedes. La posibilidad de minimizar de manera absoluta el daño colateral, lamentablemente, si se diera un despliegue de fuerzas militares de tipo convencional, nunca puede ser igual a cero. Esta es una realidad inherente a lo que sucede en toda operación militar. Sucede inclusive cuando se trata de maniobras. Siempre hay la posibilidad de que algo no salga exactamente de acuerdo a lo planificado y mucho más si se desarrollan actividades hostiles. ¿Qué creo yo que es el balance? El balance es que ese anhelo de libertad, paz y democracia superará el temor a la intervención extranjera, porque esto hay que decirlo con todas las letras.
El régimen habla mucho de soberanía, habla mucho de imperialismo, pero tal como se ha mencionado, entregó la soberanía del Estado. Primero la entregó al crimen organizado y luego se la entregó a los enemigos de Occidente. Y desde ese punto de vista sería muy sano que aquellos militares, que aquellos miembros de las instituciones del orden recuerden de que su primer deber es para con Venezuela. Habrá que ver, y reitero, yo soy muy adverso a la especulación, cuál es la opción que toma la administración. Creo, por el momento, por lo que podemos vislumbrar, de que se inclina por la eliminación selectiva de los cabecillas, por la decapitación de la organización, por la destrucción de los medios y activos del narcotráfico. No me cabe duda que en el camino habrá la eliminación de factores militares, pero que llevarán de esa manera la posibilidad de la intervención de los Estados Unidos en el terreno. Profesor Hugo Hacha, el tiempo se me agota. Le planteo un último interrogante. ¿Hasta dónde el factor Rusia, el factor Vladimir Putin, puede llegar a ser un obstáculo para que Estados Unidos tome esa decisión de ejecutar una intervención militar en territorio venezolano? Personalmente no la veo, porque en primer lugar, y esto tiene que quedar muy claro, la Federación Rusa no ha sido capaz de derrotar efectiva y militarmente a Ucrania. No fue capaz de cumplir ninguno de los 3 objetivos de la denominada Operación Especial y está hoy día empantanada en esa situación. Desde ese punto de vista, esperar una reacción de apoyo efectivo militar no lo creo. Puede realizar acciones híbridas, sin duda, y habrá que vigilar y mucho lo que esta aeronave militar rusa vinculada al grupo Wagner fue a hacer a territorio venezolano. Pero de allí a desplegar activos militares o de alguna forma apoyar efectiva y materialmente con operaciones de sus Fuerzas Armadas al régimen, que es uno y lo mismo con el Cartel de los Soles, no creo que sea un factor decisivo a la hora de tomar la que sea la opción que prefiera el presidente de los Estados Unidos para encarar esto, que es un mandato, asegurar la defensa estratégica del país y proteger la vida de sus ciudadanos. Profesor Hugo Hacha, gracias por su claridad, la generosidad con su tiempo en responder estas preguntas que se hacen nuestros televidentes. Él es consultor en seguridad y en defensa internacional, investigador académico, también en temas de seguridad global. Profesor Hacha, una feliz noche. Muchas gracias, a sus órdenes. Muchas gracias. También a César Pérez Vivas, una feliz noche, líder político venezolano de oposición en el exilio, integrante del comando Ven Alianza de los partidos de oposición. Gracias por habernos acompañado, César, y una feliz noche. Feliz noche para todos. Vamos a una pausa comercial y los invitamos a que ustedes sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con una intervención militar estadounidense en territorio venezolano? Así lo han planteado 2 diarios. El presidente Donald Trump lo niega, pero pues tampoco lo descarta. Y es una gran noticia que hoy sometemos a análisis aquí en el programa de la noche. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que sigan visitando nuestra página web. Nos pueden escribir en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, @NTN24, la cuenta de nuestra directora, Claudia Gurizati, @Segurizati, NTN24, y en mi cuenta personal, @JeffersonNTN24. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.